El Santo Evangelio para este día, según Mateo, capítulo 28, comenzando a leer en el verso 16. Gloria sea a ti, oh Señor. Sí lee el Evangelio para esta ocasión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando le vieron, le adoraron. Mas algunos dudaron. Al acercándose Jesús les habló y diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Gracias, Padre Dios, y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse. Este domingo de la Santísima Trinidad vemos cómo tres al mismo tiempo es uno. ¿Verdad? Un solo Dios, tres personas, tres maneras de revelarse y manifestarse Dios. También empezamos a cantar con el cántico: somos uno, en Cristo somos uno. Ahí estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Y pues les contaba la semana pasada que tuve la experiencia de participar el viernes antes del domingo de Pentecostés de un servicio ecuménico, y fue en la plaza de Palmer, allá en Caguas. Estuvimos episcopales, católicos, luteranos, el metodista no pudo estar, pero había miembros de su iglesia allí. Estaba el Evangélico Unido y ellos llevaron a los músicos y todos los cánticos los dirigieron ellos. Y también estaba, yo creo que eso más o menos, estuvimos ahí. Si se me quedó alguno, que me perdone, ¿verdad? Pero eran bastantes. Y participamos allí, ¿verdad? En la plaza, y fue un momento de unidad. Nos sentimos uno en Cristo. Distintas denominaciones cristianas estaban allí. Y siempre resaltando, ¿verdad? Porque ese mismo grupo también durante la semana de la oración por la unidad de los cristianos, también habíamos estado juntos. Y lo que hicimos en esa ocasión fue que fuimos en esa semana de la oración por la unidad cristiana, iglesia por iglesia. Fuimos a la iglesia episcopal, después fuimos a una iglesia católica, después fuimos a la iglesia evangélica unida, después fueron a Príncipe del Paz y hasta una iglesia pentecostal estuvimos en esa ocasión. Así que fue como ver esa posibilidad o ese anhelo del mismo Jesús, ¿verdad? Un solo rebaño y un solo pastor. Lo estuvimos viviendo nosotros en esa semana y ahora en el Pentecostés otra vez. Esa unidad, somos uno en Cristo. Esta semana tuve la oportunidad también de estar compartiendo con dos facilitadoras de la iglesia, creo que congregacional, si no me equivoco, que son dos gemelas, que siempre me han invitado para participar de estas capacitaciones para facilitador, así como lo hice con los niños y también lo había hecho con un programa de sanación para adultos. Pues ahora es un programa de sanación o de grupos formar grupos de sanación con juventud. Y hacía tiempo que yo no trabajaba con la juventud, así que decidí pues aceptar esa invitación.
fue en la iglesia bautista de Cupey. Y tuve la oportunidad de compartir con el pastor y ya era la segunda vez, porque cuando se hizo para adultos fue en esa iglesia también. Y entonces las hermanas que son de otra iglesia, y para resumirles rapidito, pues los jóvenes que fueron de la iglesia congregacional, de la iglesia bautista, pero también de la comunidad alrededor, y jóvenes que no eran de ninguna de las dos iglesias, pero que los jóvenes de las dos iglesias invitaron a sus amigos a que vinieran. Y en total eran 13 los que estaban allí, ¿verdad? De bautistas, no bautistas, congregacionalistas, católicos, de todo también estaban allí. Y entonces fue una experiencia de grupos de sanar en los cuales pues volvimos a ver, ¿verdad? Esa esperanza de que todos seamos uno, o ese sueño, o esa visión de Jesús, ¿verdad? Un solo rebaño, un solo pastor, ¿verdad? Que vuelve a enfatizarse con ese cántico que hablamos de somos uno. Como iglesia, nosotros como congregación, también debemos pensar en cómo ser uno. Cuando estamos ahora en todo este proceso, durante este año, y ya va para el segundo, ¿verdad? En que hemos estado en esa transición y recibiendo a los hermanos de nuestro Salvador, y ya participaron de la asamblea y hicimos una sola lista, ¿verdad? Pero todavía nos faltaría mucho, ¿verdad? Para esa integración de dos congregaciones. Todos tenemos distintas personalidades, todos tenemos también distintos dones y talentos, ¿verdad? Como pedirle a Dios en Cristo y por el Espíritu Santo que seamos uno, ¿verdad? Que nos integremos un poco más. No estamos todavía, para mí, todavía no estamos en esas dinámicas de conocimiento. Todavía algunos estamos aprendiendo los nombres. Todavía algunos pues, no sabemos dónde vive el otro, no sabemos, pero este es hijo de aquella, y están todavía así, ¿verdad? Tratando de identificar, ¿verdad? Pero la esperanza es que nos consolidemos más, ¿verdad? Que vivamos esa comunión y ser una comunidad en Cristo, sólida, ¿verdad? Hermanada, y lo que nos va a ayudar es lo que está predicado, ¿verdad? Esa carta que leímos, ¿verdad? Sobre el amor de Corinto, ¿verdad? En el amor, ese es el amor de Dios, ¿verdad? Que en ese amor del Dios que nos redime, en ese amor que Dios que nos renueva por su Espíritu Santo, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento del agua, del Espíritu, del bautismo, ¿verdad? Ahí está entonces la fuerza, el don, la gracia para nosotros crecer en amor. Y ese amor, en ese amor, ser el ingrediente principal para ser comunidad en la comunión de ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense que la Trinidad es eso mismo. Trinidad es una comunión y es una comunidad también, ¿verdad? La gran comisión a la cual nos envía Jesús está proclamada, ¿verdad? Desde ese, fíjense que toda potestad, ¿verdad? Desde ese toda potestad no es una imposición, porque ¿cómo es que Dios llega a nuestras vidas? En su amor, en su gracia salvadora en Cristo Jesús, que dio su vida por amor por nosotros. Respuesta a ese amor demostrado en Jesús es que nosotros somos reconciliados, somos redimidos, somos perdonados, somos sanados, hemos nacido de nuevo otra vez, o se confirma ese nuevo nacimiento que Dios ya ha preparado para nosotros desde el bautismo, ¿verdad? Por su gracia, para entonces vivir esa unidad. ¿Cómo entonces el poder, la autoridad que le es dada a Cristo ahora también es compartida con nosotros? No vamos a imponer a Cristo, sino vamos a hablar del amor de Dios en Cristo Jesús y de ese amor que también es fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a hacer agentes
de reconciliación y de sanación y de perdón y de paz en todas las naciones. Cuando vayamos a todas las naciones, a todo lugar, no tenemos que salir de Puerto Rico necesariamente, pero cuando vayamos por las calles, nos encontremos con la gente, vamos a compartir ese mensaje de Dios trino y uno, Dios que es comunión y que es comunidad, y nosotros en Cristo también estamos llamados a ser comunidad con nuestro prójimo, a buscar esa comunión de amor en Dios con nuestro prójimo y ser una comunidad a la luz de Dios hasta que seamos todos uno en Cristo, como cantábamos la semana pasada. Digo, esta mañana. Mateo nos asiste para firmar esa comunión. Participamos, colaboramos de forma integral por ese crecimiento en la gracia y en el amor de Dios. ¿Verdad? Y la proclamación y la enseñanza del reino de los cielos. Participamos, colaboramos, no con mi poder, recuerden, autoridad, no es con mi autoridad ni mi poder, ni mis fuerzas, ni mis propios, no es que yo voy a poner mis propios sueños, ni mis ideales, ni mis intereses, ni siquiera mis propias buenas intenciones. Porque a veces tenemos buenas intenciones, pero quizás no son las de Dios, ¿verdad? Así que pues la comisión, lo que Dios nos envía a hacer en Cristo Jesús, aquí como lo hizo por los discípulos, lo que nos envía como creyentes, como discípulos y como seguidores, es a reconocer que hay diversidad de vocaciones, hay diversidad de dones entre nosotros, hay diversidad de ministerios entre nosotros, ¿verdad? Pero debemos entonces estar animados para ser uno en ese amor, inspirados, dirigidos, empoderados por Dios. Ese Dios revelado y manifiesto como el Padre Celestial, como el Hijo y Creador, y como el Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, y el Espíritu que es Consolador y el Santificador. Esa comunión y comunidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces debe trasladarse a ser uno nosotros. Somos diferentes, tenemos distintos caracteres, tenemos distintos dones, pero los ponemos en el nombre del Señor a servicio de esa gracia y de ese amor de Dios, de ese Dios que nos creó, que nos redime y que nos sigue santificando, ¿verdad? Ya sea que nos dediquemos a enseñar, que usted se dedique a enseñar, ya sea que usted se dedique es bueno en testimonios, ya que sea bueno usted en proclamar la buena noticia de Dios, la de liberación, la de perdón, la de salud integral, la de paz en Jesucristo, a cualquiera, ¿verdad? Ya que sea que enseñemos o procuremos las bienaventuranzas. Algunos serán buenos en eso, ¿verdad? En llegar a las personas necesitadas, en llegar a las personas que están pasando por situaciones difíciles y trabajar o facilitar para ellos soluciones sanadoras, enriquecedoras de la vida o restauradoras de la vida, ¿verdad? Ya que sea que hagamos todo eso, ¿verdad? Que lo hagamos en el nombre de Jesús, quien es que nos llama, en su poder, en su autoridad y en la santificación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de esa manera entonces cumplimos mejor con esa vocación, ya que sea que sirvamos la causa del reino, haciendo misericordia, intercediendo por la justicia o procurando la paz, que lo hagamos en ese sentido de ser comunión y ser comunidad en Cristo. El Hijo de Dios, el Creador y Dador de la vida, y el Espíritu de consuelo, ¿verdad? Que reparte esa diversidad de dones entre nosotros, que nos da el fruto de su Espíritu, a benignidad, amor, paciencia. Y fíjense que eso lo podemos hacer porque en Cristo es que Dios y por la acción de su Espíritu, es que nos ha dado esa nueva regeneración de la vida, ¿verdad? Esa renovación de vida para volver
a ese proyecto inicial del paraíso. Génesis fue la primera lectura de hoy. ¿Y qué? Vimos que Ramón leyó, y era larga la lectura, pero en casi cada verso, casi, no todo, pero en cada vez que Dios terminaba de hacer algo, ¿qué decía? Y Dios era bueno en gran manera. Y creaba otra cosa y decía, y Dios era bueno en gran manera. O sea, hemos sido creados en esa bondad de Dios. Hemos creado en ese amor de Dios, ¿verdad? Hemos sido creados en esa gracia. Y Cristo ha estado presente, ¿verdad? Viendo cómo en el primer verso del Evangelio según San Juan, ¿verdad? Nos dice que Él estaba con Dios y Él era Dios, el Verbo, ¿verdad? Que se hizo carne, Jesús. Así que está esa Trinidad haciendo comunión y comunidad para crear, para dar vida. Y lo que creó era bueno en gran manera, y había armonía, y había paz. Fíjense que Dios se paseaba y hablaba con Adán y con Eva, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue? ¿Dónde se perdió esa imagen y semejanza? ¿Dónde se distorsionó esa imagen y semejanza? Sabemos entonces la historia que continúa después de Génesis 1 y 2, ¿verdad? Que es entonces la serpiente, el engaño, pero también por otro lado Eva, Adán, y todos, los dos pecaron. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ellos quisieron ser igual a Dios sin darse cuenta de que ya ellos tenían la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y se dejaron engañar y fallaron, ¿verdad? Eligieron algo que no debía haber elegido, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que entonces empezaron a echarse la culpa uno al otro. Que Dios le pidió cuenta a Adán y que haga a la mujer que me diste por esposa. Que entonces Dios le va a pedir cuenta a Eva. No, la serpiente me engañó. Y le va a pedir cuenta a la serpiente. Y por ahí todo estaba. Y entonces lo que estaba en comunión, lo que era una comunidad entre ellos y la creación completa, ellos llamados a ser los buenos mayordomos de la creación, enriquecer, a multiplicar y que diera fruto todo lo creado. Y ellos disfrutar también de todo lo creado. Estaban en una perfecta armonía entre ellos y para con Dios. Pues, ¿qué sucedió? Que al empezar a pasar esto, no, este tiene la culpa, no, ella tiene la culpa, no, la serpiente tiene la culpa. Es que todo se empezó a separar. Y lo que era comunión y comunidad ya no lo veía. Ahora Dios siempre está bien y sigue dándonos su amor y sigue dándonos la oportunidad en su gracia de redimirnos, de reconciliar. Y el proyecto de ir a todas las naciones es precisamente llegar a ese momento en que podamos recuperar así la situación de paz, de comunión con Dios, de comunión entre los unos y los otros, entre la gente de todas las naciones y entre las naciones y toda la creación, y volver a esa primera imagen del Génesis y nosotros hacerlo en esa imagen y semejanza que Dios nos devuelve en Cristo Jesús su Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Esa buena noticia había que compartirla, y esa buena noticia de hacer justicia, de hacer misericordia, de procurar la paz en el mundo, es la que entonces nos lleva a encaminar a esa tercera venida de Jesús, o esa plenitud del reino, ¿verdad? O esa plenitud de lo que Juan llama vida abundante y vida eterna, ¿verdad? Así que Jesús es aquel que existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, según Filipenses 2, 6 al 8, sino que se despojó, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Jesús, si es el Hijo de Dios, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer la misión, lo tenemos que hacer en esa misma humildad. En esa misma humildad. No imponerle a la cristiandad, sino proclamarle ese amor de Dios. ¿Verdad? No voy a imponer mis criterios. Por eso es que vimos, ¿verdad?, cómo pudimos, yo me disfruté en esta semana, ¿verdad? Y también en febrero, en enero, cuando se hizo la oración de la semana, que yo sé que tenemos a veces diferencias doctrinales con los bautistas, con los evangélicos unidos, ellos no bautizan niños, nosotros bautizamos niños y todo, ¿verdad? Todas estas cosas, yo sé que hay esas diferencias, pero podemos siempre buscar esa unidad en Cristo Jesús. Yo sé que hay diversidad, pero yo sé que Dios se manifiesta con ellos, igual que se manifiesta acá con nosotros, ¿verdad? Así que en ese sentido, es como, pero si empiezo a marcar tanto las diferencias doctrinales que hay, nunca va a haber unidad. Nunca vamos a poder lograr ese propósito de ser comunión y comunidad, ¿verdad? Así que aún en medio de la diversidad, si estamos en Cristo, si estamos en esa comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos entonces donde quiere que estemos, donde Él quiere que estemos. Si todavía tenemos que zanjar alguna otra diferencia, Dios se va a encargar en el camino, pero no nos separemos más. No sigamos, ¿verdad? Como Adán y Eva terminaron separados, ¿verdad? Así, ¿verdad? Porque uno se echó la culpa al otro y así sucesivamente, ¿verdad? Que no lo hagamos nosotros. O sea, que nosotros entonces busquemos siempre encontrar esa imagen y semejanza y dejar que Dios nos moldee, que sea Dios quien trabaje con nosotros, que Dios quien nos conforme, que sea Dios quien nos envíe, quien nos coloque en donde Él quiera que estemos. Para eso se necesita, ¿verdad? Tener esa espiritualidad, así como el mismo Hijo de Dios, ¿verdad?, se humilló a sí mismo y se hizo como uno de nosotros, en esa obediencia, en ese amor de Dios, entregó su vida por nosotros. Nosotros que somos los llamados a la gran comisión de Dios, ¿verdad?, al envío, a ayudar, a bautizar, a enseñar, a todo lo que Jesús nos ha enseñado. Hagámoslo en humildad, pero hagámoslo también. Atrevámonos a hacerlo. Lo hacemos en la autoridad de Cristo, así que no vamos a estar solos, porque es en la autoridad de Cristo que vamos. Si yo fuera en la autoridad, no llego a mucho. Ahora, si voy en la autoridad de Cristo, en el poder de Cristo, en su amor, pues entonces Dios se encarga. Así que cuando no le tengamos miedo, cuando digamos, bueno, pues hay que ir y llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares, no le tengamos miedo, aunque sea la casa de allá atrás, o la de acá atrás, no tengamos miedo de ir, porque si vamos en la autoridad de Dios y en el amor de Dios, podemos encontrar algunas situaciones difíciles en esa, porque uno lo ve, hay gente que no le gusta que le toque al frente de la puerta, y hay gente que no responde a la puerta, ¿verdad? Pero va a haber algunos que van a responder, ¿verdad? Y van a haber, quizás vayan a haber vecinos difíciles, pero algunos nos abrirán la puerta y con ese compartiremos el mensaje. No hay que forzarlo, no hay que forzar la cosa, pero vamos en el nombre del Señor, ¿verdad? En ese amor y en la comunión, unos con otros, en la comunión de Dios. Quizás no todos tengamos ese don, ¿verdad? Pero atrévase, ¿verdad? Atrévase y pruébese. Porque que uno dice, bueno, pues, es que yo no sé, no me atrevo, nunca lo he hecho. Vaya, déjese guiar por Dios. Que si no es, si usted no tiene ese don, lo va a saber. Pero si no va, nunca se entera. Es como alguien está diciendo, mire, era cuando alguien que tenía que estaba indeciso, yo no sé si solicito esto o no solicito, porque puede pasar esto, puede pasar lo otro, pero mira, si no, ni siquiera has solicitado, solicita, entrevístate, y que te entrevisten, y ahí entonces sabrás
Pero no empieces a pensar de que, ay, si pasa esto, si pasa otro. Tú no sabes si va a pasar eso. Ve, solicita y entrevístate y pide que amor es para ti ese puesto, ¿verdad? A veces uno como que se trata y empieza, no, y si pasa esto, y si pasa, ay, no, como allá, un día, ay, Dios mío, digo esto en Juan Domingo, una vez me pasó, ay, ustedes lo conocen, Florida, tiene 100 y pico de años, pero él se atrevía, pero esa pasión como que no se atrevía. Florita, ¿por qué no nos vamos por allá atrás? El camino viejo que quedaba atrás, y vamos a visitar todas esas casas. Y entonces ella, Florita, me dice, ay, pastor, si es que toda esa gente son católicas, eso no van a venir a la iglesia. Entonces yo le dije, Florita, pero ¿cómo usted lo sabe? ¿Cuándo fue que usted fue? No, ellos son católicos, olvídense, no vayamos por ahí, ¿no? Vamos, Florita, porque vamos a ver si son católicos o no, y si son católicos, pues está bien, pero vamos, como quiera, para conocer la comunidad que está allá atrás. Fue conmigo, después de tantas cosas, fue conmigo, ¿verdad? Y fuimos un montón de veces, y nos dimos cuenta que digo, por lo menos yo no sabía, yo no sé si la congregación, que casi una vecina que estaba allá atrás, había cogido clases de inglés, de matemáticas, le enseñaron a escribir en la iglesia, cuando la iglesia era una misión. O sea, y entonces ella nos cuenta de cómo fue eso y cómo había una escuela para niños, también de bíblica para niños, y todas esas cosas. ¡Wow! Una vecina allá atrás. Y ella estaba, yo me acuerdo, yo no sé si ella está viva todavía, pero doña Angelina estaba media ciega y se corrió el camino porque tuvimos que cerrar la venta, y entonces ella tenía que dar la vuelta por la carretera número 2 para entrar a la iglesia, y ella lo hacía, y estaba casi ciega. Y volvió, desde chiquita ella no iba a la iglesia. Y fíjate, fuimos allá, visitamos, y ella fue y hasta el hermano después vino varias veces también, ¿verdad? Así que pues, pero si no hubiéramos ido, no hubiéramos, ¿verdad?, podido darnos cuenta de todo lo que Dios puede hacer, porque de ahí también entramos y vamos a participar en el centro de residentes que quedaba un poquito más abajo en la misma callecita, y por ahí para allá empezamos a conocer. No todo el mundo que contactamos llegó a la iglesia, pero sí hubo comunión y sí hubo comunidad. Yo todavía recuerdo cuando yo iba al centro de envejecientes en Juan Domingo, y las primeras veces que yo fui, me pasó que había uno, no, pues usted me veía con el cuello militar y decía, pero usted es sacerdote, usted, no, pues, sí, yo soy católica, y no querían como que venir. Entonces, y los evangélicos, pero ¿qué? ¿Usted es la iglesia pentecostal? No, algunos, no pasó con todos, pero algunos pasó que como que al principio tenían yo no sé cómo es esto. Yo saqué mi guitarrita, empezamos a cantar coritos y todas estas cositas, y cuando de momento, a las 2 o 3 meses, ya estaban todos los católicos, los evangélicos, los pentecostales, estaban todos reunidos, ¿verdad? Y fue una experiencia, eso es Dios, ese es el trabajo de esto. Siguió Sori, Elsie también, y otras más cuando yo no podía ir, ellas iban. Y yo me enteré también de que Sori por mucho tiempo estuvo yendo, después que ya yo no estaba en la iglesia. O sea, se formó comunión, se formó comunidad, y íbamos por lo menos una vez al mes. Y después de eso nos invitaron a la celebración de los padres, de los corazones, y íbamos allá a hacer una oración, o que sea, o compartir un verso bíblico, de acuerdo a la época, ¿verdad?, que fuera, porque hasta la Navidad y acción de gracias me invitaban. Así que hicimos comunión, hicimos comunidad. No era necesariamente que todos llegaran a la iglesia, pero compartíamos el evangelio, compartíamos el amor, compartíamos, ¿verdad?, con la comunidad alrededor, ¿verdad? Y es entonces parte de cumplir con esa comisión, ¿verdad? Atreverse. A veces uno va con miedo, a veces va temblando, a veces uno no sabe qué va a pasar, pero ahora confía en Dios. Dios nos dará, Dios nos llevará, ¿verdad? Es en su autoridad, es en su amor, otra vez, y es en su gracia
es por los dones del Espíritu que nos da, que nosotros entonces vamos a ver y descubriendo dónde podamos cumplir con ese llamado a la misión que nos hace Dios, ¿verdad? Así que hay que ser como los discípulos. Miren, algunos, ¿qué pasó? Vieron a Jesús resucitado y dice Mateo que algunos ya creyeron de solamente verlo, pero otros como que duraron. Entonces cuando él le dice, toda potestad me está, o toda autoridad me está en el cielo y en la tierra, vaya, ahí entonces, espera, este es el Mesías, este realmente es el Cristo, este es el que estaba con nosotros, que ahora resucitó y ahora nos envía en su autoridad y en su poder. Eso les ayudó a que si tenían dudas, pues mira, ahora vamos, y todos fueron. Los discípulos, muchos de ellos hasta murieron por causa del Evangelio y cumplieron su misión, ¿verdad? Y nosotros, que nos toca ahora a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros ir tras ese crucificado y resucitado e ir también en la guía, en la fortaleza, en el consuelo, en la santidad del Espíritu, a ser testigos de Dios Todopoderoso, el Creador, a ser testigos del Padre Celestial, a ser testigos del Hijo, el Redentor, el Emanuel, el Dios con nosotros? Esa es la otra cosa que también nos dice este texto, ¿verdad? Y que nos vuelve a afirmar, si tienes miedo, no lo tengas, porque ¿qué le dice Jesús a los discípulos? He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a encontrar momentos difíciles haciendo la misión o compartiendo el Evangelio en donde quiera que estén. Podemos encontrar momentos difíciles, ¿verdad? Pero él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mira, hay veces que sucede, uno no puede ir todo el tiempo así, pero hay veces que de momento le cogen de sorpresa a uno y uno dice, pues yo no sé ni qué decir si yo no me preparé, uno se prepara, ¿verdad? Y pues mira, en esos momentos a veces Dios habla por ti y a veces me he preparado y lo que me he preparado no lo he compartido porque en el camino como que pensé, debo compartir esto otro y comparto eso otro y eso es entonces lo que el Espíritu quiere, ¿no? ¿verdad? Claro, eso no quiere decir que uno sea irresponsable. Si uno se puede preparar, uno se prepara y uno ora y uno lee y uno está ahí, ¿verdad? Pendiente de lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque para eso también Dios nos dio conocimiento, destreza, mente para trabajar, ¿verdad? Pero siempre buscamos que sea la voluntad de Dios, que sea la palabra de Dios, que sea el Evangelio de Dios lo que se comunique, lo que se comparta, ¿verdad? Esa benignidad, ese amor, esa rectitud, ese servicio edificador, ese servicio restaurador, ese servicio consolador en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Involucrarnos activamente en esa enseñanza, en esa proclamación, en ese servicio por la causa de la bienaventuranza de los reinos, nos hace comunión y comunidad en la comunión y comunidad trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues que esa imagen de iglesia que también está Pablo diciendo en Romanos sea para nosotros, y con eso estamos terminando. En Romanos 12:5 podemos ver cómo el apóstol proclama a la iglesia o de la iglesia para que sea una sola y al mismo tiempo una comunidad. Citamos el texto para decir, así que nosotros, este es Pablo a los romanos, así que nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros, pero uno de los otros, en unidad unos con los otros. Dios permite que esa imagen de comunión sea como la imagen de esa Trinidad, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿cómo entonces vamos a compartir en humildad, con gentileza, con generosidad, con amor, en hospitalidad, para que surjan y crezcan esas relaciones hermanadas, esas relaciones solidarias, esas relaciones respetuosas, esas relaciones equitativas, dando oportunidad y espacio
a que haya la armonía como la hubo al principio y que Dios quiere devolverla en esa Jerusalén celestial, hasta que lleguemos a esa Jerusalén celestial o esa plenitud del reino o de vida eterna o de vida abundante. Que así sea. Procuremos esto en Dios, en Cristo y en la comunión del Espíritu Santo. Y que la paz que sobrepuja todo entendimiento vuelva a nuestra mente y corazón en Cristo Jesús. Amén.